Hola, bienvenidos a este nuevo taller que voy a hacer yo, Leila, junto a Catalina, médico de The Lake Clinic, sobre candidiasis intestinal. Quisimos hablar sobre este tema porque hay muchos pacientes que nos llegan preguntando que se trataron el SIBO, por ejemplo, y se siguen inflamando. No todo es SIBO, puede haber más de una causa de esta inflamación abdominal. Muchas personas se tratan el SIBO, se siguen inflamando y nos descubrimos más adelante que puede tener una candida intestinal. Y también otra opción es que llegan muchos pacientes preguntando que el test les salió negativo, el del aire expirado, que es el test que diagnostica el SIBO, qué pueden hacer, y muchas veces les pedimos el examen y tienen una candida intestinal. Así que por eso queríamos tocar este tema y bueno, los dejo con Catalina. Ya, hola a todos. Entonces vamos a partir el taller para que hablemos de candidiasis hoy día y cualquier duda la vemos en el live. Bueno, entonces esto, igual, tal como dijo Leila, es a partir de un caso clínico, ¿ya? Es una paciente, mujer de 30 años que no tiene ninguna patología crónica y tenía hace un año dolor abdominal continuo, hinchazón, diarrea, como que los típicos síntomas. Y además había cambiado un poquito su hábito alimenticio, había estado como un poquito más como ansiosa, con ganas de comer y picotear cosas dulces con más frecuencia que antes. Ya había consultado la típica historia también que le habían diagnosticado colon irritable en todas partes y sus tratamientos fueron múltiples fármacos y entre eso también le habían mandado al psicólogo, a pesar de que ella decía, es que en verdad no me siento estresada, pero ya como que está tan chata sus síntomas que fue igual. Fue al psicólogo, fue al psiquiatra, siguió todos los tratamientos y no se le pasaba nada. Y vio en las redes sociales, TikTok, Instagram, ya como mucha gente hablando sobre el SIBO, le calzó demasiado con sus síntomas, entonces dijo como, menos mal al fin encontré como la respuesta de lo que me podría pasar, así que se consiguió la orden como del examen ella sola y fue y se lo hizo, pero el examen le salió negativo. Cuando llegó a la consulta en verdad estaba chata, porque obviamente vio estos como síntomas en Instagram o en TikTok y se sintió súper identificada, pensó que al fin había encontrado la respuesta y un resultado negativo igual es como frustrante a veces porque en el fondo pensamos que vamos a encontrar la solución y no era realmente. Y muchas veces pasa que incluso algunos pacientes me dicen, es que ya me he hecho tanto estudio y tantas cosas que no me encuentran nada, que de verdad estoy empezando a considerar la opción de que en verdad es como psicológico, pero en este caso le hicimos el test de Candida y le salió positivo. ¿Cuál es el test de Candida? En general es un test, la candidiasis, para dejarlo súper claro, todos tenemos Candida en nuestro organismo, es parte de nuestra flora, de nuestra microbiota normal, todos la vamos a tener ya, pero no es normal tener un sobrecrecimiento. Pero no solo eso, esto no lo vamos a poder ver en un examen, pero la Candida tiene que tener una estructura de cierta manera, como más empaquetada y en ocasiones, por distintos como factores de riesgo, esta cándida puede cambiar su estructura y esta estructura es más patógena, es decir, nos causa más síntomas y nos causa más problemas. Este es un resultado de positivo alto, quiere decir que tiene una alta cantidad de candidiasis dando vuelta en su organismo ya a nivel sistémico probablemente. Como les decía antes, la cándida no está para arruinarnos la vida, en verdad no es algo que haya aparecido para hacernos mal, sino que en verdad todos tenemos un poquitito de cándida y eso es normal porque es parte de nuestra microbiota y tiene funciones importantes que cumplir, dentro de esas protegernos. La candidiasis intestinal está dentro de lo que se llaman los SIFO, ¿ya? Entonces, como más que nada, porque estas son siglas en inglés, ya F viene de fúngico, de hongos, ¿ya? Los síntomas van a ser súper similares a los de SIBO, por eso pasa mucho que cuando los vemos y decimos como, pucha, podría ser esto, y pensamos en primera instancia que podría ser un SIBO, pero también tiene un poquito de ganas de comer cosas dulces. No está bien claro en los estudios todavía esta asociación. Existe esta asociación súper fuerte entre estas ganas de comer dulce. Por una parte puede ser por una disfunción en los controles de glicemia y resistencia a la insulina, y por eso mismo también se puede asociar a esta alza de peso o a esta dificultad para bajar de peso. Pero por otra parte también habla mucho de que la cándida se alimenta de las cosas dulces y que por eso podría ser, pero la verdad es que eso no está demostrado. Y vamos a realizar un cuestionario también, dentro de los que hay varias preguntas sobre los factores de riesgo. De las causas más típicas, uso de antibióticos, sobre todo los usos de antibióticos que se usan para el acné, para la rosácea, para tratamientos más que nada de la piel, corticoides crónicos, las dietas como con ultraprocesados, carbohidratos, azúcares, tener una debilitación de nuestro sistema inmune, que pueden ser algunas patologías, o tratamientos con quimioterapia, trastornos hormonales, el uso prolongado de anticonceptivos, ya que eso lo hacemos muchas de nosotras, el uso de antitiroideos, estrés, el estrés prolongado, el cortisol alto, que también influye demasiado con esto mismo que estábamos hablando, regulación de la resistencia a la insulina, regulación de la glicemia, deficiencia del ácido estomacal, ya el uso prolongado también de inhibidores de la bomba de protones, que serían el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos los prazoles que podamos conocer, la intoxicación alimentaria, diarrea del viajero,
el uso de glutamato monosódico, que en verdad es algo que hace que las comidas sean deliciosas, pero que en realidad ha demostrado muchos factores de riesgo, aspartame y las dietas altas en aceites de semillas. ¿Qué estudios vamos a realizar? Aquí lo mismo que estábamos hablando antes, ya como que en verdad cuando uno hace una consulta por síntomas gastrointestinales, el abanico es muy amplio. ¿Por qué? Porque los síntomas son súper inespecíficos y literal pueden ser muchas cosas. Por lo tanto, nunca va a ser un estudio como orientado a una sola patología, sino que en verdad, si no se han hecho estudios anteriores, el tratamiento es una búsqueda súper exhaustiva de varias cosas que pueden estar pasando. Dentro de esas, cuando estamos sospechando cándida, vamos a tomar en nuestro país anticuerpos para cándida. ¿Hay otros tipos de estudios? Sí, hay otros tipos de estudios, pero lamentablemente no están disponibles en Chile. ¿Quién va a tratar la candidiasis intestinal? De la parte médica, los gastroenterólogos y los nutriólogos, y de la parte nutricional tiene que ser un nutricionista, ojalá con estudios de alimentación para candidiasis. ¿Por qué va a ser importante que la tratemos? Porque podemos tener una permeabilidad intestinal aumentada, que ya lo habíamos hablado en otros talleres. Si no los han visto, vayan a verlos, están súper buenos, y la permeabilidad intestinal en realidad nos puede provocar muchos problemas asociados ya a nivel de inflamación crónica. Además, se relaciona mucho con el aumento de problemas autoinmunes, enfermedades autoinmunes, tiene una asociación muy fuerte con la aparición de diabetes mellitus y también una asociación muy fuerte con ser factor de riesgo para patologías tumorales, que esto está estudio últimamente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ver cuál fue la posible causa, o sea, qué nos llevó a tener esta candidiasis. ¿Por qué? Porque no solamente queremos como sacar ese exceso de candidiasis, sino que ojalá no nos vuelva a pasar, ¿cierto? No, obviamente. Y en vez de usar antibióticos en este caso, vamos a usar antifúngicos, ¿ya? Aquí también hay que tener ojo porque hay que ver posibles contraindicaciones, hay que ir viendo si es que los medicamentos que se eligen tienen o no tienen algún problema asociado. Por ejemplo, hay algunos antifúngicos que pueden tener problemas en la función hepática, entonces hay que ir revisando función hepática. Entonces no es llegar y tomarse los medicamentos, ¿ya? Como todo en verdad. Suplementos según sea necesario, que los vamos a ir viendo paciente a paciente, y obviamente la dietoterapia. Dentro de las cosas que podemos utilizar como suplementos, que ojo, va a ser dependiente de cada paciente y no es para todos, ¿ya? Tenemos el MST, por ejemplo, el aceite de orégano, que nos ayuda bastante también. El ácido caprílico lo vamos a dejar una de las dos cosas, o el MST o el ácido caprílico, no vamos a dejar las dos cosas juntas, y la glutamina también nos va a ayudar bastante. Acá también podríamos, no está escrito, pero podríamos agregar el citrato de magnesio asociado a esta glutamina, porque en realidad nos va a ayudar más que nada a reparar lo que son las paredes intestinales, ¿ya? Todas estas cosas van orientadas a distintas, lo mismo que en el SIBO, como para dejarlo bien claro. Van a haber algunas cosas de la terapia que van a estar como orientadas a disminuir la cantidad de patógenos, o más que patógenos, como estos microorganismos que están aumentados, vamos a buscar disminuirlos, y con eso van a disminuir los síntomas asociados a eso. Pero ese aumento va a haber provocado también una disrupción en nuestro intestino, y esa pared intestinal está dañada y tenemos que tratar de repararla. Y los síntomas de una pared intestinal dañada pueden demorarse un poquitito más en ceder, porque requieren una reparación que puede tardar un mes, 2 meses, que va a requerir como toda esta como dietoterapia más larga, y todos estos como suplementos que estamos hablando aquí van a ir orientados a eso, ¿ya? A desinflamar, a reparar, a corregir, etcétera. Ya, yo les voy a hablar un poquito sobre la dietoterapia, que se elimina generalmente en una dieta de candidiasis, los carbohidratos y los alimentos altos en sulfuro, principalmente por la asociación que pueden tener a estas disbiosis y aumento de bacterias intestinales. ¿Qué eliminamos específicamente? La dieta de cándida es súper específica y súper específica a cada paciente, así que no se pueden dar como reglas generales como en cualquier medicamento, suplemento, alimentación, pero les voy a dar como las guías como generales. Azúcares refinados y carbohidratos simples, como cereales y algunas frutas. ¿Qué más se elimina? Alimentos con alto contenido de levadura. No queremos tener más levadura en ese intestino, así que los alimentos con contenido de levadura se eliminan, y obviamente intentar no usar esta levadura para el pan, por ejemplo, la panificación, etc. Productos procesados y refinados, que esto se utiliza en la candidiasis para esta mejor, como habló Catalina, como para esta mejora de la condición del intestino, la inflamación que tiene nuestra pared intestinal, y en general se utilizan en muchas dietoterapias, no solo con este enfoque, sino que también con una alimentación más saludable. Los lácteos convencionales se eliminan, carnes procesadas y carnes rojas principalmente. Usamos carnes blancas, pescados y yema de huevo, o sea, clara de huevo, no la yema, alcohol y bebidas carbonatadas, las legumbres principalmente, y los fermentados. Esto es súper importante. Los fermentados son un alimento que se disminuye tanto en la cándida como en SIBO, porque queremos evitar estos sobrecrecimientos. Entonces, ¿qué son los fermentados? Dentro de los fermentados están muchos de los alimentos muy conocidos como favorables para la microbiota.
pero en este caso estamos con una alteración en la microbiota. Entonces, como buscamos el efecto contrario, no vamos a alimentar, entre comillas, esta microbiota, evitando la kombucha, el kefir, el chucrut, etc. Igual queríamos dejar en claro que esta dietoterapia se lleva en fases, porque es una dietoterapia un poco restrictiva. Los carbohidratos uno no los saca a largo plazo. Los carbohidratos, súper en claro, yo siempre lo repito constantemente por redes sociales, los carbohidratos son esenciales para la energía, para varios procesos del organismo. No es necesario sacarlos, quitarlos ni eliminarlos para siempre, sino que esto se trata en fases. En general, la fase dura de 2 semanas, la primera fase, después 1 mes a 2 meses para recuperar esta pared intestinal. Bueno, y esto se trata principalmente de la alimentación para una candidiasis intestinal. Ojo que hay distintos tipos de candidiasis, nosotros estamos hablando de la intestinal específicamente. Y bueno, cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios del video y nosotros los vamos a estar respondiendo.